mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
Un saludo para todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a este tiempo especial, tiempo con la palabra, tiempo de conectarnos, aunque sea virtualmente, pero ahí estamos. Yo quiero felicitarlo a usted por el deseo de escuchar la palabra del Señor. Hoy la palabra sin duda va a ser una bendición porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y yo sé que la palabra que el Señor en esta mañana tiene preparada va a ser de gran bendición, así de que bienvenidos y vamos a orar para que el Señor bendiga todo este tiempo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos agradecerte tu misericordia, agradecerte tu amor. Te bendigo por guardar a mi hermano, a mi hermana, a su familia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, porque siempre provees, siempre proteges, siempre eres bueno, eternamente bueno, Señor. Por eso tu pueblo en este momento te bendice, Señor. Hermano, bendiga al Señor, dígale, Señor, gracias por ser tan bueno, a pesar de que yo soy malo. Señor, gracias porque no me pagas de acuerdo a lo que yo hago, ni lo que soy, sino a lo que tú eres. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Muchas gracias por guardarnos. Gracias, Señor, porque en ti encontramos todo lo que necesita nuestra vida, Señor. Por eso damos honor, gloria, alabanza a ti. Sabemos que esta situación de pandemia, tú lo obrarás como lo estás haciendo, para cumplir propósitos, y toda obra del enemigo será quebrantada, y tú pelearás por el mundo que has creado, por las personas creadas a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad. Bendícenos en esta mañana, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Ministranos, Padre. Quita todo impedimento, toda idea preconcebida, córtala. Todo lo que quiera impedir, Señor, que tu mensaje, tu palabra llegue al corazón de cada uno. Corta todo eso y que tu pueblo sea edificado, Señor. Necesitamos tu palabra, Padre. Oh, Señor, muchas gracias. Gracias por la bendición de tenerte. Gracias por tu palabra que nos has dejado, que es verdadero alimento, Señor. Muchas gracias. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado comenzamos porque usted está estudiando conmigo ya en su casa y espero que lo esté haciendo. En segundo libro de Samuel, les pedí que empezáramos a leerlo porque vamos a estar compartiendo durante estos domingos sobre este libro. Y traté sobre el capítulo 1. Y les pedí que siguieran leyendo y durante este tiempo, estos domingos siguientes, vamos a estar hablando sobre segundo libro de Samuel. Entonces, bien, hoy vamos a hacer algo especial. ¿A cuánto le gustan las cosas especiales? Yo sé que a usted. Entonces, para hoy tengo a dos personas que nos van a compartir la palabra y son personas que usted conoce, personas que usted quiere, que las quiere mucho, espero que sí. Y les voy a pedir que no les voy a dar los nombres, simplemente usted los va a saludar, les va a enviar un saludito y les va a decir gracias por la palabra, usando el nombre. Queremos saber si usted recuerda el nombre, porque como hace tiempo no nos vemos, ya 5 meses y algo que no nos congregamos, que no nos vemos, espero que no haya olvidado los nombres de sus hermanos. Entonces, en el chat me voy a dar cuenta de eso. Bien, entonces en esta ocasión vamos a darle el lugar a una hermana muy querida que usted me va a decir el nombre y la va a saludar. Bienvenidos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero saludar a cada una de las familias de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Jesucristo el Rey. Es un privilegio para mí hoy estar compartiendo una corta palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17 en adelante. Y he titulado este mensaje, Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. En el libro de Samuel vemos ciertas características de David. Y la primera que quiero resaltar era que era un hombre desde su juventud buscador de Dios. Él amaba la presencia de Dios, él
Allí en su trabajo, en cada momento de su vida, exaltaba el nombre de Dios, le dedicaba salmos y sabía estar en la presencia de Dios. Y eso hacía que él reflejara otras actitudes, que eran que salía y entraba a Israel, y Israel lo veía y veía un hombre prudente, un hombre que Dios estaba con él en todo momento. Entonces también vemos en David humildad, porque aunque él fue ungido por rey desde muy joven, él siguió haciendo su trabajo y esperó el tiempo en el que el Señor lo colocara en el lugar que le había prometido, que era en ser rey de Israel. También vemos que como él honraba y amaba tanto al Señor, así pudo honrar al ungido de Jehová en ese momento, que era el rey Saúl, que siempre guardó su corazón de sentir venganza por todo lo que Saúl hacía, aunque era injusto hacia él no guardó rencor, él siempre dijo: no voy a tomar venganza en contra del ungido de Jehová. Entonces vemos un hombre muy prudente, un hombre de guerra. David sabía pelear, y es lo que vamos a resaltar en esta enseñanza que vamos a tener hoy. Él era un hombre de guerra y él sabía que Dios estaba con él y que era el Señor de los ejércitos el que peleaba por él. Entonces leemos en 2 de Samuel capítulo 5, 17, dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Vamos a dejar hasta ahí. Aquí quiero resaltar dos cosas importantes. Primero, que David había sido ungido por rey en ese momento, y como los filisteos habían ganado la última batalla, que está en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, el 1 y 2, dice así: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Entonces vemos que los filisteos estaban felices porque habían matado a los hijos del rey. Y si seguimos leyendo, vemos que el rey Saúl, desesperado, dijo: estos incircuncisos no me van a matar, y se echó sobre su espada. Su escudero también se echó sobre su espada. Entonces los filisteos se sintieron felices, tuvieron un triunfo, y ahora escucharon que David era rey y venían a matarlo. ¿Qué hacemos cuando nuestros enemigos se burlan, cuando nuestros enemigos ganan una batalla? Pues vamos a ver qué hizo David. David, dice la palabra, lo primero que hizo fue a la fortaleza. ¿Y qué quiere decir aquí la palabra con fortaleza? Entonces lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 5 verso 7, dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Esta era una ciudad habitada por los jebuseos, y esto lo encontramos en Primera de Crónicas 11:5, que dice: y los moradores de Jebus dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión y le cambió el nombre y le puso ciudad de David. Allí David hizo una tienda, un tabernáculo, y más adelante en el capítulo 6 de 2 de Samuel vemos que trae el arca de Dios. Desde que David trajo el arca de Dios aquí a la ciudad de David, al monte de Sión, como lo escuchamos o lo vemos en la Biblia, entonces es que David se convierte esta ciudad en una ciudad santa, porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces vemos que ¿qué nos enseña esta parte, hermanos? Que lo primero que debemos hacer es ir al Señor. Él lo primero que hizo fue allí a preguntarle, a consultar al Señor: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, dirige mi vida, mira, esto me está pasando. Y eso es un ejemplo para nosotros cuando tengamos a nuestros enemigos allí burlándose porque nos han ganado alguna batalla o nos han herido en alguna forma.
Segundo punto que vamos a ver está seguimos en segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 20. Dice, y vino David a Baal-Perasim. Y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y el segundo punto que quiero resaltar es esto, Baal-Perasim. Baal-Perasim significa el Señor quebranta. Algo que tenemos que saber cuando estamos peleando esta batalla todos los días de nuestra vida es que el Señor quebrantó a nuestros enemigos. Y el ejemplo más grande lo tenemos a Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra. En Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo que tenemos que tener en mente y claro es que ya el Señor Jesucristo triunfó por nosotros en la cruz. Dice la palabra, el acta de decretos fue anulada. ¿Qué es el acta de decretos? Es un contrato escrito. O también podemos decir un certificado de deuda. Allí, como nosotros habíamos sido transgresores antes de recibir a Cristo, Jesucristo anula esa acta y dice, ahora ya no son transgresores, ya quita nuestro pecado, nos da vida nueva y sabemos que Él triunfó en la cruz por nosotros, entonces tenemos la victoria, hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como tercer punto, vamos a leer el verso 21 al 23, dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Como tercer punto, hermanos, esto nos enseña que todas las veces que queramos consultar al Señor, que nuestro enemigo vuelva a venir, porque aquí ya David lo había vencido, pero volvió a venir, volvió a insistir a venir a matar a David. Cada vez que nuestro enemigo se levante, nosotros volvemos a consultar a Dios. Y mire que el Señor le respondió con más detalles de lo que debía hacer. Le dijo, no subas, rodéalos. Entonces, hermanos, mire, hay una promesa hermosa en el Salmo 46:7 donde dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor es el que pelea por nosotros. Nosotros solos no podemos. Nosotros necesitamos del Señor. En Éxodo 14:14 dice, ustedes estarán tranquilos y yo pelearé por ustedes. Entonces nuestra seguridad está en que el Señor es el que pelea por nosotros, iglesia. Como cuarto punto, vamos a leer desde el verso 24 y 25 y dice, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, hermanos, vemos cómo aquí el Señor va adelante. El Señor va delante de nosotros. Esto es lo que nos enseña esta palabra. Es el Señor el que pelea por nosotros. Y hay una referencia. ¿Qué quiere decir ejército? Hay una referencia en Josué 5, 14 y 15 donde dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces vemos que se presentó, dice aquí la palabra, un príncipe del ejército de Dios. Los ángeles, ejército de ángeles
que el Señor envía para que nos ayude en la batalla. Allí Josué tuvo esa experiencia con ese príncipe del ejército de Dios. Y también encontramos una referencia en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45, donde dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, hermanos, fue la primera pelea que tuvo David, y él ya desde joven conocía a Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Sebaot es una palabra hebrea y la raíz de esa palabra es Saba. Por eso a veces cuando estaba preparando ese mensaje lo encontraba como Sabaot, pero la palabra hebrea es Sebaot. Jehová es Sebaot, significa el Señor de los ejércitos. Para concluir, quiero decirle, hermanos, que nosotros tenemos la victoria ganada. Es algo que debemos tener presente siempre, que cada vez que venga el enemigo y se levante en contra de nosotros, lo que debemos hacer es lo que hizo David: buscar la presencia de Dios, la dirección, la guía de su Espíritu Santo, y pelear conforme Él nos guíe, con las armas que Él nos ha dado, que es su palabra, la búsqueda del Señor, y obtendremos la victoria. Hermanos, Dios les bendiga, un abrazo, les amo en el amor del Señor. Gracias. Muchas gracias, Liliana, Dios la bendiga, esa palabra tan hermosa que nos ha compartido, basada en el segundo libro de Samuel. Recuerde, Jehová Sabaot, Jehová pelea, Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios guerrero, es un Dios que pelea por lo que ama, por su pueblo, por sus hijos, y eso es motivo de gozo, de alegría. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué bendición! Dígale al que tiene al lado: no luche solo, usted tiene a Jehová de los ejércitos. Jehová pelea nuestras batallas y por eso tenemos la victoria asegurada. ¡Qué bendición! Dios la bendiga, Liliana, que el Señor la siga usando, ministrando la palabra del Señor. ¡Qué bien! Ahora, la segunda persona que nos va a compartir la palabra del Señor, usted va a escribir el nombre. Noté que muchos la recuerdan a Liliana, yo sé que a esta persona también. Entonces, esta hermana muy querida también nos va a compartir acerca del segundo libro de Samuel. Muy atentos. Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio también estar hoy aquí compartiendo una porción de la palabra del Señor. Continuamos con el estudio del rey David, este personaje que fue conforme al corazón de Dios, y tenemos hoy como tema el pacto davídico o pacto de Dios con David. Nos vamos a basar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios acostumbra a hacer pactos con los hombres, amados hermanos. Es la manera como Él trabaja y Él da a conocer sus planes y sus proyectos con la humanidad. En la Biblia encontramos cantidad de pactos, pero tenemos algunos que sobresalen. Entre ellos tenemos primero el pacto edénico, que fue hecho con Adán y Eva. Este pacto se llamó pacto de obras y fue un pacto condicional. Dependía de la obediencia de Adán y Eva hacia Dios, y pues sabemos que no fue así, no hubo obediencia, y la humanidad entera se vio afectada por esa trágica decisión de ellos. Luego tenemos el pacto de naturaleza, hecho con Dios con Noé. Este pacto era un pacto incondicional y era para salvación de la familia. Luego tenemos el pacto abrahámico. Este pacto es un pacto también incondicional. En este pacto Dios le escoge a Abraham
una persona común y corriente, una persona idólatra, pero a Dios le plació escogerlo para apartarse una nación para Él, hacerse una nación para Él, que fue la nación de Israel, porque para no tratar con toda la humanidad, entonces Él empezó a tratar una nación, con una nación. Esta nación tenía la responsabilidad de compartir lo que era la voluntad de Dios. Luego tenemos el pacto mosaico. Este pacto fue realizado con Moisés. Este pacto fue un pacto condicional. Se basaba en que el pueblo de Dios debía guardar la ley. Tenemos el pacto davídico, que es el que vamos a mirar hoy, es el pacto de nuestro tema en este momento. Fue hecho con David y fue un pacto incondicional. Era para darle el trono eterno a David y a su generación. Y también tenemos el pacto de gracia o nuevo pacto. Es el hecho con el Señor Jesucristo, donde aparece el Señor Jesucristo interviniendo, un pacto incondicional. Dios se da a sí mismo para salvación, para salvación de toda la humanidad por medio de su Hijo, Jesucristo, mediador del nuevo pacto. Tenemos que mirar entonces ¿qué es un pacto? Un pacto es un trato o acuerdo entre dos personas, las cuales saben perfectamente qué se espera de cada una de ellas. Dios no dejará a su pueblo sin que sepa lo que Él espera de ellos, pero tampoco los dejará sin que sepa lo que hará a favor de ellos. Y qué maravilloso es saber que Dios siempre tiene planes para nosotros, para su pueblo, para sus escogidos. Siempre está trabajando. Los pactos de Dios tienen principios muy importantes. Primero, que solo Dios estableció las promesas y las obligaciones de sus pactos. Solo Dios, no depende, no es que el hombre diga voy a hacer pacto con Dios, sino es Dios el que toma la decisión, el que toma la iniciativa de hacer el pacto. Es decir, estos pactos son hechos de Dios hacia los hombres. Y como segundo principio fundamental de los pactos de Dios es que se esperaba que los seres humanos aceptaran estas promesas y estas obligaciones en fe obediente. Vamos a continuar con nuestro pacto davídico. Aunque la palabra pacto no se encuentra en este capítulo del segundo libro de Samuel, el 7, es claro que el Señor estaba haciendo un pacto, estableciendo un pacto con David. Así lo vemos en el Salmo 89, en el versículo 2 y 3 y 4, perdón. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, vemos que este pacto de Dios con David también es un pacto incondicional. No depende de David ni de la obediencia de Israel para su cumplimiento. Dios no le impone nada, ninguna condición a David para que se cumpla este pacto, esto que él estaba pactando con él. Entonces, ¿cuál es la garantía del cumplimiento de este pacto? Solamente se basa o únicamente se basa en la fidelidad de Dios. Qué maravilloso es saber que nos basta saber que Dios es un Dios de pactos y que Dios cumple sus promesas y que Dios es fiel. Cuando nos encontremos en un momento de desesperanza, en un momento de angustia, echemos mano de las promesas de Dios, echemos mano de su bendita palabra. Si bien es cierto que aquella promesa que le hizo al carcelero Pablo, donde le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, nosotros no era para nosotros, pero echamos mano de esa promesa y la declaramos. Es una promesa que esperamos por la fidelidad de Dios. También tenemos como esperanza la segunda venida
Y qué maravilloso es saber que pronto vamos a tener ese acontecimiento. También tenemos la esperanza de que no estamos solos, que tenemos la protección del Señor. Entonces, ¿en qué consiste el pacto davídico? Se basaba en las promesas que Dios le hizo a David a través del profeta Natán. Primero, Dios reafirma la promesa hecha a Abraham, es decir, en el pacto abrahámico, Génesis 12:7, le promete Dios a Abraham que le dará la tierra prometida. Le promete que de él harán grandes naciones. Le promete un hijo. Y sabemos que todo esto se está cumpliendo aquí, está reafirmándole en este capítulo de segundo de Samuel. Vamos a leer del 7 de segundo de Samuel, capítulo 7, del 8 al 18. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todas tus andanzas, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Y entró David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas atraído hasta aquí? Qué maravilloso, hermanos, saber que esta nobleza de este varón, por algo se llama el varón conforme al corazón de Dios, porque él siempre amaba al Señor. Él no era altivo, no era arrogante, sino, se imagina uno, siempre en sus dificultades estaba siempre buscando la dirección, no actuaba solo, pedía la dirección del Altísimo. Le dice el Señor a David: te tomé del redil de las ovejas, escogido por Dios para ser príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo, le dice el Señor, he destruido a tus enemigos, yo fijaré lugar para mi pueblo Israel, lo plantaré. Esta es la confirmación de esa promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo con Abraham. Segundo punto, Dios promete que el hijo de David, o sea Salomón, él le construiría el templo. Esto aquí lo tenemos en el versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Él
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre. Dios, miremos hermanos que el rey David, cuando fue liberado de sus enemigos, no por él, por sus cualidades de él, sino porque Dios le ayudó. Dios era el que peleaba sus batallas. Entonces dice que el rey David estaba en su casa descansando de todas esas batallas. Y el rey David vino a su corazón construirle casa a Dios. Dijo: yo habito en casa de cedro, y mire, el arca del Señor allá en una tienda, en una carpa. El profeta Natán le dice: haga lo que quieras, lo que esté en tu corazón. Pero Dios tenía propósitos más importantes para David. Tenía otras cosas. Y aquí es donde vemos que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Yo le pido algo a Dios, pero Dios tiene muchas cosas mejores para darnos a nosotros. Más que construir un templo, Dios tenía prolongarle del linaje, de su descendencia, ese tan esperado Mesías, Salvador del mundo. Como tercer punto tenemos la promesa se amplía, no solamente a su descendencia, al rey Salomón, sino que se amplía. Dice: yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. El cumplimiento de esta promesa era que del linaje de David saldría el Mesías. Vamos a mirar en Miqueas, el capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ahí vemos la promesa del Mesías para la salvación, para el problema que se nos vino desde cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron. Esta promesa el cumplimiento de esta promesa lo vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando el ángel San Gabriel se le presenta a María. Dice así, Lucas 1:30: entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el cumplimiento, empieza entonces el cumplimiento de esta promesa allí, allí en ese acontecimiento maravilloso de la venida de nuestro amado Jesucristo. Esta promesa a David también es una extensión del pacto que Dios hizo en Génesis 3:15, donde predijo la derrota de Satanás por medio de un descendiente de Eva, donde le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Así que, amados hermanos, para concluir, con el cumplimiento de los pactos y las promesas de Dios, vemos el obrar de Dios en favor de su amada iglesia, en favor de su pueblo, en favor de la humanidad. Dios no está indiferente a las situaciones en las diferentes situaciones que estamos viviendo, las tribulaciones. Él siempre está obrando. Dios no nos ha dejado solos, no estamos solos, hermanos. Paso a paso se van cumpliendo los planes de Dios para con su pueblo. Deseo que tengan un feliz día, amados hermanos, y muchas bendiciones. Hermana Luz Amanda, Dios me la bendiga, gracias por la palabra. Yo sé que usted la
la iglesia la extraña. Lea esos mensajes y gracias al Señor porque la sigue usando para compartir la palabra. Gracias por acceder, por compartir su disposición. Qué palabra tan hermosa, qué bueno saber que Jehová es Dios de pactos, que el Señor se compromete y lo cumple. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces decimos y no cumplimos o cumplimos a medias, pero el Señor es Dios fiel. ¿Sí? Jesús dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Un pacto incondicional, un pacto que no depende de nosotros. No como Adán, que dependía de la obediencia, y efectivamente sabemos que Adán falló. Por eso Dios, que conoce nuestra vida, sabe que no podemos llenar sus expectativas, se proveyó, así como de David, se proveyó mandó a su Hijo, vino en la persona de Jesucristo para ayudarnos, para salvarnos, porque el hombre sin Dios es un fracaso total, pero Dios viene en Cristo para salvarnos, para redimirnos. Qué bueno es tener en Cristo, qué bendición estar en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios le bendiga, hermana Amanda, y Liliana también, Liliana Villamizar, muchas gracias por la palabra que nos ha compartido. Que Dios las bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esa hermosa palabra que nos ha compartido acerca de David y Jehová de los ejércitos y el Dios de pacto, Dios que cumple sus promesas, Dios que lo que ha dicho lo cumplirá, hermano. Toda promesa, toda palabra que Dios ha dicho se cumplirá al pie de la letra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el Dios de nosotros. No estamos a la deriva. Tenemos un Dios que con Él es todo amén, que con todo Él es sí, de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero bendecirte, Señor, por este segundo libro de Samuel, Padre. Yo te bendigo porque tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad. Gracias te damos, Señor, porque te has provisto de un hombre como David, Señor, que fue un gran hombre organizado, preparado desde antes de su nacimiento por ti, Señor, para cumplir tus propósitos. Tú siempre preparas personas, circunstancias y las usas para cumplir tus planes, tus propósitos, Señor. Muchas gracias. Gracias por recordarnos que eres Jehová de los ejércitos, que tú peleas por tu pueblo, que tú peleas por tus hijos. Señor Dios de los cielos, yo ruego que pelee por el mundo que está pasando un momento difícil, Señor. Hay muchas teorías, hay muchas cosas, Señor, que quieren diezmar a la humanidad, que quieren matar mucha gente. Señor, solo tú conoces la verdad. Por eso nosotros como iglesia clamamos a ti para que pelees las batallas, Señor, y obres de acuerdo a tus propósitos. Quebranta toda obra del diablo, Señor, porque eres Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos la victoria, somos salvos, redimidos por la sangre del Cordero, por el nuevo pacto, Señor. Oh Señor, qué bueno que no estamos en el antiguo pacto, Señor, porque es imposible obedecer la ley, es imposible llenar las expectativas tuyas, pero tú viniste en la persona de Cristo para salvarnos, para redimirnos, y lo has logrado, Señor. Muchas gracias. Por eso tus redimidos te alaban, te bendicen, y reconoceremos siempre tu gracia, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración, Padre, porque eres bueno, porque nos has rescatado del infierno, de la condenación eterna a través de Cristo Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no confiar en ti, en tu misericordia? Yo oro para que mi hermano que está pasando momentos difíciles pueda entender, Señor, que tú pelearás por él, que tú estás de nuestro lado, que tú estás para ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a creer eso y a vivir esa verdad, y que estemos adorándote, sirviéndote como tú lo mereces, Padre bueno. Muchas gracias, Padre. Bendigo cada persona que está participando en este momento, que está viendo esta predicación. Oro para que se cumpla ese propósito en cada corazón, en cada vida, Señor. Oh, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, unos anuncios.
Queremos felicitar en esta ocasión a Mari Isabel Osorio, que cumplió años el 4 de septiembre. Mari, Dios me la bendiga, la queremos mucho. Cuando el Señor permita podremos darle el abrazo de feliz cumpleaños, pero que Dios la bendiga, que Dios la guíe y recuerde que el Señor pelea sus batallas. Dios tiene planes con su vida y Dios los va a cumplir. Mucho ánimo. También queremos felicitar a David Santiago Rodríguez. Este niño es el nieto de la hermana Silvia Reyes. Es una bendición. David Santiago, Dios te bendiga, Dios te guarde y que le siga trayendo muchas alegrías a la hermana Silvia y a toda su familia. Bendiciones. Bueno, yo también quiero felicitar por adelantado a Nelson Enrique Galeano Flores. Nelson, si nos está viendo, Dios lo bendiga, feliz cumpleaños. Cumple ahorita el 9 de septiembre y la iglesia del Mutis tiene una deuda con usted, no con Bancolombia, sino una deuda de gratitud, una deuda de amor, y siempre tendremos gratitud por lo que usted hizo por la iglesia. Los hermanos saben. Nelson, lo queremos mucho, lo apreciamos y gracias por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por la iglesia del Mutis. Dios lo bendiga. Laurita, cuídenoslo bastante. Dios les bendiga. Bien, otros anuncios, recordarles que los estudiantes de la escuela bíblica, este jueves va a ser la última clase, no habrá miércoles y jueves, sino solo el día jueves. Y recordarles a toda la iglesia que vamos a comenzar un nuevo proceso, una nueva materia, que son 3 meses por el fascinante mundo del Antiguo Testamento. Es mirar el Antiguo Testamento en forma panorámica para mirar la obra del Señor, el plan de redención del Señor, los hechos, personajes y circunstancias más importantes que Dios utiliza para cumplir sus propósitos aquí en este mundo. Entonces, está abierta la posibilidad para todos, hermano. Esta es una oportunidad muy bonita. Si usted ama a Dios, ¿cómo es que no le importa lo que la Biblia? ¿Cómo así que no saca tiempo para estudiar? O sea, no me cuadra a mí el hecho de que usted diga que ama a Dios, pero no quiere nada de la Biblia, solamente congregarse o ver un video y eso es todo. Eso no está bien, hermano. Si amamos a Dios, amamos y respetamos su palabra, y su palabra está ahí y queremos estudiarla, y mi deber como pastor es enseñar, y yo quiero dar lo mejor, yo quiero compartirle, pero las ganas las tiene que poner usted, hermano. Pídale al Señor, dígale: Señor, perdona mi negligencia, perdona mi descuido, Señor, y ayúdame que yo pueda estudiar tu palabra, conocerte en la palabra. Entonces les animo a todos, para que se inscriban. Por ahí estamos mandando el video, y también hay un formulario para que usted se inscriba. Es muy sencillo, usted busca algo de Google, un formulario de Google, le llena sus datos, usted le dice enviar y quedó inscrito, quedó matriculado para este nuevo curso. Entonces, mucho ánimo y adelante. Bien, hermanos, llegó el momento de despedirnos. Por favor, no vayan a llorar. Pero sí quiero decirles que los queremos mucho, que están en nuestras oraciones y que pronto esto va a pasar. Sigamos orando, sigamos confiando en el Señor, sigamos trabajando, y que Dios hará a su tiempo, nos dará la victoria sobre todo esto. Dios les bendiga, Dios les guarde, una feliz semana para todos. El fascinante mundo del Antiguo Testamento. Un viaje de 3 meses por el fascinante mundo del Antiguo Testamento. Acompáñanos en este hermoso viaje. Conoceremos sitios maravillosos, un viaje inolvidable. Conoceremos los principales eventos, personajes, situaciones y enseñanzas bíblicas. No te lo pierdas. Solo tienes que cumplir con los siguientes 3 requisitos. Primero, tener mínimo 2 años siendo creyente. Segundo, tener la disponibilidad de tiempo para tareas cada semana. Y tercero, tener el computador y acceso a internet. Te esperamos.